imagen, por favor. Y hoy les quiero hablar de este tema. La obra maestra. Apunte ahí. El tema de hoy es la obra maestra. Y como ven la imagen, ahí sale un alfarero. Diga alfarero. ¿Y qué está haciendo? Está trabajando el barro. ¿Amén? ¿Cuántos han leído esa palabra? Dice la palabra que nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Amén? ¿Y qué está haciendo el alfarero? El alfarero es un experto, diga, es un experto en trabajar el barro. ¿Amén? No está experimentando, no está probando, está creando una obra, una vasija. El alfarero, cuando empieza a trabajar el barro, él empieza a formar algo que ya él tiene pensado que va a hacer. ¿Amén? ¿Me escuchó? El alfarero no es un pescador. ¿Amén? No es un carpintero. El alfarero es alguien experto en el barro. Él sabe a darle la forma al barro que le quiere dar. Sabe cómo trabajar el barro, sabe cuánta agua ponerle, sabe qué forma darle, sabe el proceso que necesita una vasija. Amén. Él no está experimentando. Por eso le he puesto al tema la obra maestra. Porque toda obra que hace el alfarero es diferente. ¿Escuchó? Cada vasija, aunque parezcan iguales, son diferentes. ¿Vale? Porque las hace artesanalmente, ¿sí o no? Con su mano. Y no todas tienen la misma medida, la misma longitud y el mismo diámetro. ¿Amén? Y cada una tiene su proceso. Porque a lo mejor esta vasija se le rompió 3 veces antes de formarla. Pero ¿qué hizo? La volvió a reconstruir con el mismo barro. La metió al fuego, la coció y luego la pintó. Y la pudo pintar de una forma o de otra, un color o de otro color. Cada vasija es una obra de arte, es una obra maestra. Diga, yo soy una vasija. ¿En las manos de quién? Del alfarero. ¿Amén? Vamos a leer la palabra en Jeremías 18, capítulo 1. Vamos a empezar por ahí. Y le he puesto como subtítulo también: todo coopera para bien. Amén. O sea, la obra maestra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos está creando, todo lo que pasa en el proceso obra para bien. Amén. Porque Dios sabe y tiene claro lo que quiere hacer con usted y conmigo. Y si la obra está saliendo un poco mal, ¿sabe qué hace el alfarero? Deshace la vasija y la vuelve a hacer como a él le parece. ¿Amén? ¿Cómo hace el alfarero? Como el barro quiere, como a él le parece. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces como barro queremos decirle al alfarero lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? ¿Amén? Porque ¿cuántos hoy están siendo formados y dicen, yo lo que estoy pasando ahora no me gusta? Y yo quisiera que pasara por otra forma o me diera otra forma. ¿Amén? Pero ¿quién es el que está trabajando en el barro? Mi Padre, Dios, que es el Creador. ¿Amén? Lo tenemos. Jeremías 18, 1 al 6, lo vamos a leer. Me presta atención, yo lo voy leyendo aquí. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Mire, eso es lo que me encanta de Dios. Dios usa las cosas naturales y terrenales para enseñarnos cómo funciona el reino de Dios. Amén. Porque como Dios hacía entender a Jeremías lo que él estaba haciendo con él y con el pueblo de Dios, enseñándole algo natural, algo cotidiano, algo que se hacía en todas las casas, podemos decir, normalmente, ¿sí o no? En ese tiempo, que era un alfarero trabajando con el barro. Entonces Jeremías recibe la orden de Dios y le dice: vete a casa del alfarero porque te quiero enseñar lo que yo estoy haciendo. ¿Amén? Y Jeremías dice que se levanta y va a casa del alfarero y le dice: allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice, y he aquí que él trabajaba ¿sobre qué? Sobre la rueda. Diga, sobre la rueda, el barro y el alfarero. Amén. Hay 3 partes, ¿sí o no? ¿Vale? Dice, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea que el barro, ¿dónde se pone? Sobre una rueda. La rueda tiene mucho que ver. ¿Entiende? Diga, la rueda es un instrumento para trabajar el barro.
Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la rueda que usted está? Porque sin la rueda, el alfarero no puede trabajar el barro. Porque él va dándole a la rueda y la rueda va girando, ¿sí o no? Y el giro es lo que hace que la mano le dé la forma. ¿Me entiende? El alfarero puede trabajar el barro, pero le va a ser muy difícil y va a tardar más tiempo si no está el barro sobre la rueda. Ahora, la rueda es necesaria para la formación del barro. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra rueda? Es donde nosotros estamos. La rueda es la que a ti te hace que el alfarero pueda trabajarte mejor. ¿Entiendes? Y la rueda no nos va a gustar a lo mejor. Porque la rueda puede ser el trabajo. El trabajo es el instrumento que Dios está utilizando para darte la forma. Hola. No sé si me entienden. Estamos nosotros, porque nosotros estamos, digamos, en una casa. Mi matrimonio puede ser la rueda. Tu pareja puede ser esa rueda. Que estás ahí y el alfarero te está dando forma a través de esa rueda que te está dando vuelta, ¿sí o no? Amén. Porque uno dice, ay, es que es la mujer que me tocó, ¿sí o no? O el marido que me tocó, o el trabajo que me tocó, o el jefe que me tocó. Amén. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Uno dice, ay, Señor, es que este jefe que me tocó, esa es la rueda que Dios te puso. Amén. Porque la rueda no es la que tú quieres, es la que el alfarero decidió para ponerte ahí y darte forma. Y aunque no te guste, la rueda es necesaria para darte la forma que el alfarero te quiere dar. Amén. Y muchas veces nosotros queremos cambiar, pero Dios dice, no, es que el barro tiene que pasar un proceso. Diga, proceso. Amén. Y nosotros a veces lo que no queremos es proceso. ¿Cuántos queremos pasar a hacer una obra de arte, pero sin el proceso? Pero la vasija tiene que pasar por el proceso, por la rueda y por el alfarero. Y hay otra cosa más importante, que es el horno de fuego. Ay, ay, ay. ¿No estaba cantando? Que venga fuego. Que venga fuego, pues ya le va a llegar el fuego. Amén. Porque cantamos muy bonito, pero cuando viene el fuego, porque el fuego es necesario para que la vasija se fortalezca, porque si la vasija no entra al horno, se va a quebrar. Amén. Queda débil, se rompe y no se afirma. Ahora, el proceso hace que yo me fortalezca y me afirme. Amén. Seguimos leyendo. Dice la palabra. Entonces vino a mí palabra de Jehová. No, ¿qué? 4. Y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder. ¿A cuántos les ha parecido así a veces que uno dice, iba bien y todo se me quebró? Y todo se derrumbó. Como dice el salmista, ¿no era? Dentro de mí, dice la canción, ¿no? Todo se derrumbó. Amén. Se derrumbó la relación, se derrumbó los planes, se derrumbó el proyecto, se derrumbó el matrimonio. Amén. Pero ahora lo que yo tengo que entender es que yo estoy en las manos del alfarero. Amén. Porque la vasija no se derrumbó en otro lado. Dice que la vasija se echó a perder. Amén. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire qué lindo esto. Esto es lo que me impacta a mí. Que el alfarero no cambió el barro, dijo este barro no sirve y toma otro barro. No, dice que él, la misma vasija que estaba haciendo de barro, se echó a perder en su mano. Amén. Por eso usted tiene que entender que aunque esté en la iglesia, aunque le crea a Dios, aunque usted ame a Dios, sirva a Dios, las cosas no siempre le van a salir como usted quiere. Amén. Las cosas no siempre van a salir como usted quiere, pero usted está en las manos del alfarero. Y aunque se rompa, se quiebra, el alfarero lo va a volver a tomar en su mano y le va a volver a dar la forma que él quiere darle. Amén. Porque él no lo quiere hacer mal, lo quiere hacer bien. Y la vasija dice que él estaba haciendo, se echó a perder en su mano. Diga, yo estoy en las manos de mi Dios. Y eso es lo importante. Que a usted no se destruyó en el mundo, no se destruyó fuera. ¿Se destruyó dónde? En las manos de Dios. Se quebró. Diga, me quebré. Amén. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? Roto. Procesado. Que se ha partido. Pues la vasija que Dios hace, hermanos, se rompe. ¿Por qué? Porque no soporta el proceso. ¿Me entiende?
Nosotros vamos a ser procesados en el propósito de Dios. Tenemos que ser procesados en el propósito de Dios. Y no nos va a gustar el proceso, porque nadie quiere ser procesado. Pero el proceso es lo más importante para ser perfeccionados. ¿Entiende? O sea, Dios a usted lo perfecciona y lo mete en la rueda y le da la forma, pero el barro no decide la forma. Es el alfarero que lo hace. Amén. Y dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Y él, ¿sabe qué hace el alfarero otra vez? La aplasta, la vuelve a apretujar ahí, la vuelve a poner en la rueda y la vuelve a poner agua y le empieza a volver a dar la forma. El proceso va a volver a empezar. Ahora, yo no me puedo saltar ese proceso y dejar el proceso a medias, porque si no, no voy a estar preparado para lo que viene después. Porque después de la rueda viene el horno. Amén. Y si usted no pasa el proceso de la rueda, cuando entre al horno se va a romper. ¿Me entendió? Porque si la vasija, cuando el alfarero le está dando la forma en la rueda, tiene alguna piedrita, tiene alguna algo ahí, cuando entre al horno, el calor, ¿sabe qué va a hacer? La va a quebrar. Y va a ser más duro volver a deshacerla. Porque no es lo mismo deshacer el barro cuando está tiernito que cuando está duro ya. ¿Amén? Pero hay gente que no se deja moldear por Dios y lo tiene que moldear el mundo afuera. Amén. Y Dios pone padres, Dios pone pastores, Dios pone gente para que te moldee y forme el carácter con amor. Porque el alfarero le da la forma al barro con amor y con pasión y con cuidado. Pero afuera, ¿sabe cómo te van a dar la forma? A golpes, con dolor, con sufrimiento, con fuego, pero no fuego de Dios. ¿Me entienden? Ahora, ¿usted qué decide? ¿Dejarse moldear por Dios o dejarse moldear por el mundo? Amén. A los hijos, por eso es importante que los jóvenes entiendan que nadie te va a corregir mejor que tus padres. Nadie te va a educar mejor que tus padres, porque nadie te va a corregir con más amor que tus padres. Porque tu padre, aunque te corrige con amor. Amén. El mundo afuera te va a corregir, pero te va a corregir a golpes. Yo tengo que entender que la corrección de Dios siempre va a ser la mejor para mi vida. Cuando en el propósito de Dios nosotros le creemos a Dios, Dios pone gente que nos perfeccione y pase por el proceso, pero de la mejor manera. Vamos a sufrir menos y va a ser más fácil el proceso. Es leve y momentáneo. Amén. Dice después la palabra, seguimos, 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo, dice, hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. ¿Cómo somos nosotros? Como el barro en las manos del alfarero. Ahora yo tengo que entender que yo he entrado en un proceso, en un propósito. Cuando usted dice: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, yo te recibo como mi Señor y Salvador, ¿sabe qué está haciendo usted? Entrando al taller del maestro, entrando al taller del alfarero. Y ahora usted ahí tiene que dejarse moldear por Dios. Amén. Porque usted decidió entrar voluntariamente. Ahora, si usted no decide entrar a la casa del alfarero, Dios no puede moldearlo como a él le parece. Porque entonces lo estaría forzando. Usted tiene que decidir dejarse moldear por Dios. Amén. Y todo lo que pase dentro de la casa del alfarero es porque el alfarero sabe lo que quiere hacer con usted y lo mejor que quiere hacer con usted. Amén. Entonces yo tengo que tener, diga, confianza, fe y paciencia. Amén. Porque no siempre va a ser lo que nosotros queremos, ni me va a gustar a lo mejor, pero Dios sabe lo que a mí me conviene. Amén. Yo he pasado mi proceso. ¿Me entienden? La pastora ha pasado su proceso. Nuestros apóstoles han pasado sus procesos. Y el proceso, a nadie le gusta el proceso. Porque el proceso a veces es lento. El proceso a veces tarda más de lo que nosotros queremos o esperamos. Amén. Porque el proceso tiene que ir paso a paso. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Pero hay gente que a veces quiere. ¿Ha visto usted cuando la gente tiene prisa? ¿Cómo sube las escaleras? De 3 en 3, ¿sí o no? ¿Ha visto? Cuando uno va tranquilo,
Uno sube poco a poco, pero hay gente que quiere saltar el proceso, ¿y qué hace? Por ir corriendo se cae. Y en vez de avanzar, retrocede. Porque el golpe lo hace ir más lento o lo hace retroceder. ¿Sí o no? En el propósito de Dios, yo tengo que entender que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su forma. El tiempo de Dios es perfecto, ¿me entienden? Y el proceso tiene que ir paso a paso, no despacio, porque Dios sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. De repente usted dice, no, es que llevo en este proceso 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿sí? Pero es que ese proceso es importante porque es el que te está dando la forma y el carácter para después soportar el fuego. Amén. Porque todos vamos a pasar por el fuego. ¿Escuchó? Amén. Y si yo no he formado el carácter o no tengo la forma, cuando entra el fuego me voy a romper. Por eso Dios no te va a meter al fuego sin antes pasarte por la rueda, porque es el proceso del barro. Amén. Pero hay gente que quiere directamente ni pasar por la rueda ni por el fuego. Quieren saltarse. No quieren ir por la escalera, quieren ir al ascensor. Amén. Y Dios dice, no, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí. Amén. Que yo ya vencí al mundo. Hermano, si Jesús fue procesado, ¿por qué piensa que usted no va a ser procesado? Amén. Y a Jesús el proceso no le gustó, porque no fue bonito el proceso de Jesús. Pero Jesús tuvo que formar carácter, tuvo que crecer, tuvo que madurar. Amén. Para que después cuando vaya a pasar por la cruz pueda soportar el fuego de la cruz. ¿Me entiende? Ahora usted quiere cosas. Hay gente que quiere cosas grandes, pero no ha pasado por el proceso y quieren saltarse el proceso. ¿Me entiende? Yo tengo que dejarme moldear por Dios primero, para después soportar las cosas. Hermano, yo para ser pastor tuve que pasar mi proceso. Si no, me hubiera partido ya hace días, hace tiempo. ¿Me entiende? Porque hubo algo antes de ser pastor yo que tuve que pasar mi proceso de la rueda y del horno para hoy poder soportar. ¿Me entiende? Porque ser pastor no es fácil. Amén. No es fácil si no está preparado. Porque uno se expone a que la gente, a nadie, no con todos uno queda bien. ¿Me entiende? No a todo el mundo le parece bien. Amén. Pero ahora, yo, ¿qué pasa? Al pasar por la rueda y por el fuego que pasé, ahora soy un poco más fuerte y puedo soportar, ¿me entiende? Puedo soportar que me juzguen, a lo mejor que me critiquen, que me señalen. Puedo pasar por eso, puedo pasar por la presión. ¿Por qué? Porque ya fui procesado. Por eso Dios sabe cuándo y cómo y a quién va a poner como pastor. Hay gente que quiere un pastorado, quiere un título, pero no ha sido pasado por el fuego. ¿Y qué pasa? Llegas al lugar y a la primera llamita te rompes. Amén. Hay gente que quiere casarse, pero no ha pasado por el proceso. No ha pasado por la relación, no ha pasado, no ha madurado. ¿Y qué pasa? Se casa y a los meses ya se separan. Porque no tienes el carácter de vivir con una persona. No tienes la madurez de poder dejar el orgullo, dejar tantas cosas que al final te terminas rompiendo. ¿Amén? ¿Sí? Hay jóvenes que quieren saltarse el proceso y al final se terminan rompiendo porque no están preparados. Por eso lo más importante en el llamado de Dios es el proceso, no el resultado. Amén. Lo más importante en el llamado y el propósito de Dios es el proceso del desierto que la tierra prometida. Amén. Porque el que no pasa el proceso no va a poder disfrutar de la tierra prometida. Por eso Dios tuvo que sacar al pueblo y pasarlos por el desierto. Porque en el desierto se ve quién ama a Dios, quién sirve a Dios, quién honra a Dios y quién le cree a Dios. Amén. Porque por eso Dios no te va a dar las cosas fáciles. ¿Me entiendes? Porque tienes que formar fe, formar paciencia, formar templanza, formar agradecimiento. Yo les pregunto, ¿quién da gracias a Dios cuando hay prueba? ¿Quién da gracias a Dios cuando hay enfermedad? ¿Quién da gracias a Dios cuando te echan del trabajo? ¿Amén? ¿Quién da gracias a Dios cuando te denegan los papeles? Cuando te dicen que no al préstamo, cuando te dicen que no a algo que estás creyendo. ¿Quién da gracias a Dios? Ese es tu proceso. Pero a veces no entendemos nosotros qué es el proceso.
todo lo que nos pasa en el propósito de Dios nos va a ayudar para bien. Amén. Pero el que no entiende se queja, se aparta de Dios, porque no sabe que en el camino de Dios vamos a ser procesados y vamos a ser perfeccionados. Amén. Por eso tenemos que aprender dónde estamos. Usted está en la rueda del alfarero, está siendo procesado por él. Amén. Y no nos va a gustar todo lo que nos pase. ¿Sí o no? ¿Hemos pasado procesos? Sí, y van a pasar procesos. Y el que no ha pasado es que va a pasar. Y no es porque yo te lo esté declarando, es porque la Biblia dice que todos vamos a ser pasados por el fuego, que vendrá el día malo, dice, prepárate para el día malo. Dice Mateo 7:24, que vendrán lluvias, ríos y soplarán con ímpetu contra la casa del sabio y del necio vendrá. Ahora, el sabio es el que oye, guarda y pone por obra la palabra, y su casa no caerá. Pero vendrá la lluvia, vendrá la tormenta, pero su casa no caerá. ¿Por qué? Porque entendió que tiene que fundamentar su casa sobre la roca. Amén. Por eso usted lo que tiene que preocuparse o ocuparse es en fortalecerse y fundamentar su vida. Eso es lo que a usted le va a dar carácter y firmeza. Entender que no todo le va a salir bien, pero que todo le va a ayudar para bien. Amén. ¿Escuchó? Que es diferente. No todo me va a salir como yo quiero, pero todo lo que me pase me va a ayudar para lo que yo quiero. Porque el proceso Dios ya lo tiene preparado para mí y el resultado también, porque Dios sabe lo que quiere hacer. Amén. Hay cosas que yo ahora entiendo que porque yo, a lo mejor, porque yo lo dije, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero hoy entiendo por qué. Porque gracias a lo que pasé hace 10, 15 años, hoy soy lo que soy. ¿Me entiendes? Y hoy le doy gracias a Dios por ese proceso que pasé, porque es lo que me ha formado mi carácter, amén, mi madurez, mi entendimiento, y hoy por eso estoy donde estoy y como estoy. Y eso es lo que a usted lo va a fortalecer y lo va a afirmar. Amén. Lo que ha pasado a usted es lo que a usted lo va a fortalecer. ¿Entiende? Amén. Entonces, la vasija se echó a perder ¿dónde? En su mano. Eso es lo importante. Usted tiene que saber que si las cosas no le salen bien, no es porque el diablo lo rompió. Amén. Porque a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Estamos en las manos del alfarero, no en las manos del diablo. Y la vasija se perdió en las manos de Dios. Amén. No, es que el trabajo, me echaron del trabajo. No te quejes, dile, Señor, gracias, porque algo mejor tendrás para mí. Amén. Eso es entender que estoy en las manos del alfarero. Amén. Como le decía de Angie. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Por qué sin trabajo? Algo mejor Dios tendrá. Y algo mejor Dios tenía. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero conforme al propósito por el cual fueron llamados. Romanos 8:28. Amén. Todo lo que le pase va a ser para bien. ¿Me escuchó? Porque está en las manos del alfarero. ¿Vale? Ahora Jeremías ve el proceso del barro para convertirlo en una vasija. El alfarero es experto en trabajar el barro. Y él sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Él sabe la temperatura que necesita el barro. Hola. Amén. Amén. Los dormidos digan amén. Y ahí ya no lo decía. Amén. El alfarero sabe la temperatura del barro. Sabe la temperatura del agua. Amén. El alfarero sabe cuándo meter el barro al horno. ¿Me entienden? No yo. Usted no sabe el tiempo de Dios. Dios sabe lo que tiene pensado para el 2026. Pero ¿sabe cómo usted lo va a disfrutar? Si se deja moldear y trabajar en las manos del alfarero. ¿Me entienden? Usted puede hacer muchos planes, pero dice, los que va a prevalecer son los planes de Dios. Está bien soñar, está bien creer, porque Dios también dice, cumple los anhelos de mi corazón. Porque como Padre, Dios nos quiere ver felices. Y Dios sabe que a ti te va a hacer feliz lo que estás anhelando, lo que estás soñando. Dios sabe que te va a hacer feliz a lo mejor cambiar de trabajo. Dios sabe que a lo mejor te va a hacer feliz tener los papeles. Dios sabe que te va a hacer feliz traer a tu familia. Y Dios cumplirá esos anhelos porque te ama. Amén. Porque te quiere ver feliz, porque es tu Padre. Ahora, yo tengo que confiar en mi Padre. Amén. Voy más rápido porque si no, no avanzo. Vamos a
Filipenses capítulo 1:6. Filipenses 1:6. Amén. Y la vasija se rompió, pero el alfarero dijo que la volvió a hacer porque él quería hacerle una vasija mejor, no peor, mejor. Si Dios te rompe, si Dios te procesa, es porque quiere hacerte mejor de lo que eres. Amén. No te quiere dejar igual o peor, no. Él no te va a dejar roto tampoco. Él te va a levantar y te va a dar la forma que a Él mejor le parece. Por eso, porque la palabra dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria. ¿Sí o no? Nunca Dios te va a ir haciendo bajar o menos. Siempre va a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, porque ese es nuestro Padre. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí, ¿el qué? La buena obra. ¿Qué tiene que estar usted? Persuadido, seguro, convencido. Diga, estoy convencido, estoy seguro que el que comenzó en mí la buena obra, porque es una buena obra que comenzó Dios en usted y en mí. Amén. Estoy convencido, seguro, persuadido que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Estamos siendo procesados todavía, estamos siendo perfeccionados todavía. Dios no ha terminado conmigo. Dígale que está dado suyo, hermano. Gloria a Dios que no ha terminado contigo. Gloria a Dios que todavía está siendo procesado. Amén. Gloria a Dios. Tu marido está siendo perfeccionado. Tus hijos están siendo perfeccionados. Yo estoy siendo perfeccionado. Amén. Dios quiere hacer de mí un mejor pastor para usted. Por eso Dios me está perfeccionando. Dios me está procesando todavía. Amén. Dios no ha terminado la obra conmigo ni con usted. Por eso le doy gracias a Dios, porque la iglesia es la rueda donde Dios está trabajando. Amén. Y a lo mejor a usted no le gusta a su hermano, pero es el horno que Dios lo metió ahí para que sea procesado. ¿Me entiende? A lo mejor no le gusta la rueda donde Dios lo puso, pero esa rueda es la que te está dando la forma. Amén. Es la rueda que te está dando la forma. Es donde Dios te puso para trabajarte. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios y no quejarse de su casa, de su trabajo, de su pareja, de su matrimonio. No, dígale, Señor, gracias porque lo que pusiste en el lado es para perfeccionarme. ¿Sí o no? Dice la palabra que la espada se afila con otra espada. ¿Sí o no? El hierro se afila con otro hierro. Usted no puede poner un cuchillo a afilarse en la madera. No, ¿dónde se afila? Con otro hierro, con la piedra. Por eso Dios te pone la pareja que te puso. ¿Me entiendes? Porque te quiere perfeccionar. No te pone las cosas fáciles, porque te quiere perfeccionar, te quiere afilar, te quiere sacar, te quiere dar brillo. Amén. ¿Cómo se le da brillo al oro? Metiéndose al fuego. Ahí pierde toda impureza y es cuando más brilla. Amén. ¿Sí o no? Por eso te dio los hijos que te dio, porque los hijos también te forman carácter. Amén. Y los hijos forman carácter con los padres también, porque Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Por eso te puso el compañero que te puso. Ay, que no lo aguanto. Por eso, porque te está dando forma, te quiere dar paciencia, te quiere dar amor, te quiere dar templanza. Por eso te puso el jefe que te puso. Por eso te puso el vecino que te puso. Por eso te puso ese en la carretera adelante que te cruzó ahí. ¿Por qué? Porque te quiere dar carácter, te quiere perfeccionar. Amén. Por eso no me puedo quejar, tengo que darle gracias a Dios. Dile, Señor, gracias porque no te has olvidado de mí. Y te está dando la forma y después, diga, voy para el fuego. ¿Cuántos quieren ir al fuego? ¿Seguro? Mira que el ángel Gabriel le está dando fotos. Aquí está, le dice, Señor, este me dijo que quiere pasar al fuego. Ahorita lo terminamos de darle forma y vamos para el fuego. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que Dios te va a meter al fuego, pero Él va a entrar contigo al fuego. Y no te va a dejar solo en el fuego.
Porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Amén. Dios nunca te va a dar. Si Dios te mete en el desierto, Dios va contigo en el desierto. Amén, ¿sí o no? Dios le dijo a Moisés: Moisés, lleva al pueblo al desierto. Pero Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. En el desierto dice que de día iba Dios como nube, porque Dios nunca te va a dar solo en el desierto. Amén. Dios, el alfarero mete la vasija al horno, pero está viendo la vasija. Está controlando la temperatura del horno. Está controlando el tiempo que tiene en el horno. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que te quemes en el horno, ni que te rompas en el horno, ni que te quemes en el horno, porque Él te metió y Él te va a sacar. Amén. Porque Él sabe lo que está formando. Está formando una obra de arte. Por eso Dios sacó al pueblo en el desierto, pero el pueblo no se daba cuenta y se quejaba. Y Dios estaba ahí, de nube de día y de columna de fuego de noche. Dios no los dejó ni un minuto, ni un segundo, ni un día solos en el desierto. Y ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, que no lo va a dejar. Aunque parece que en el trabajo usted está solo, ahí está Dios con usted. Parece que tu matrimonio está solo, Dios está contigo, porque te está procesando, te está cuidando, te está perfeccionando y no va a dejar que te rompa, porque Él te hizo. Y si te rompes, te va a volver a hacer otra vasija mejor, y te va a restaurar, y te va a preparar, y te va a volver a dar la forma que Él quiere. Amén. Pero no te va a echar a perder. Dios no desecha, Dios restaura. Amén. Dios no es como nosotros, que si algo no me sirve, yo lo tiro y lo cambio. No, Dios no cambia. Dios no te cambia, porque para Dios eres valioso, y Dios te toma, te restaura, te vuelve a hacer y te vuelve a procesar. Amén. Porque Dios lo ha hecho una vez y dos veces y lo va a seguir haciendo con nosotros. Amén. ¿Se alegra o no? ¿Sabe qué pasó con Abraham y Sara? Dios le dice a Abraham: Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y lo iba a meter ¿a dónde? Al proceso. ¿Sabe cuál es el proceso? Esperar la promesa, ¿sí o no? Pero se levantó Sara y dijo: no, Dios no se apura, yo le voy a ayudar a Dios, porque el proceso está tardando mucho, ¿sí o no? Y Sara quiso ayudar a Dios. Diga: el alfarero no necesita mi ayuda. Pero a veces usted como esposa quiere ayudar a Dios con su esposo, ¿sí o no? A veces nosotros como padres queremos ayudar a Dios con nuestros hijos. Dios sabe cómo va a tratar a tus hijos. Dios sabe cómo tratar con tu esposo. Porque cada uno somos una obra de Dios. Porque Él empezó una obra con cada uno de nosotros. Amén. Está bien orar. Gloria a Dios, y hay que orar. Oramos por los hermanos, oramos por nuestros hijos, pero que están en su mano y Dios sabe cómo tiene que hacer. Amén. ¿Sí? Ore por su hermano, bendiga a su hermano, dígale: Señor, ya mételo al horno porque ya está tardando mucho ya. Amén. Dale la forma, rápido, porque ya, ¿me entiende? Oremos y creamos, pero Dios sabe cuándo nos va a meter al horno. Y Sara le dice a Dios, a Abraham le dice a Abraham: ¿sabes qué? Ayudémosle a Dios porque Dios no se apura, Y Dios te dijo que ibas a ser padre, pero a mí no me ha dado. Ahora, acuéstate con Agar. ¿Sí o no? Acuéstate con Agar. Y Abraham se fue a acostar con Agar. Y ellos quisieron acelerar el proceso cuando el proceso no era ese el que Dios quería. Amén. Y ese proceso le trajo problemas a Sara y a Isaac. Porque después Ismael se burlaba de Isaac y Agar se burlaba de Sara. Que al punto que Sara le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Echemos a Agar porque me está molestando mucho ya. Porque me saca en cara que tiene hijos y yo no. Amén. Y al final, cuando nosotros queremos acelerar el proceso, lo que hacemos es traer problemas para nosotros. ¿Me entiende? Dios sabe cuándo estamos preparados para darnos lo que estamos esperando. ¿Me entiende? Por eso tiene que darle gracias a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, decía: dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo. Amén. No me dieron el trabajo, doy gracias a Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Le puede decir? Pierdo el trabajo, diga: pierdo el trabajo, doy gracias a Dios, porque algo mejor vendrá. Amén. En todo, porque esa es la voluntad de Dios. No que perdamos el trabajo. Y no le estoy diciendo que se conforme a perder o a que no le salgan bien las cosas. No, es entender que estoy en las manos de Dios y todas las cosas me van a ayudar para bien.
Y doy gracias en lo bueno y en lo que no es tan bueno. Porque no todo le va a salir como usted quiere. Amén. Me dejó la novia, dé gracias. Algo mejor le va a dar Dios. Amén. Los que están solteros, los casados no van a decir amén. Amén. Perdí el trabajo, gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez que dejé el trabajo, perdí el trabajo y ¿qué hice yo? Bueno, dar gracias a Dios. Dios algo mejor tendrá para nosotros. A lo mejor Dios quiere que te pongas a meditar la palabra, a orar, a tener más relación con Él. Por eso te quita cosas. Porque Dios da y Dios también te quita. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que quiere para ti. ¿Me entiende? Por eso no puedo yo quejarme o murmurar. No. ¿Quién hace eso? El que no ha madurado. El que no está preparado para el horno. Por eso hay gente que no entra al horno porque sabe que se va a romper y se va a perder. Amén. Entonces Sara, ¿qué pasó? No pudo esperar y se quiso saltar el proceso. No quiso subir paso a paso a la escalera. Se metió al ascensor y dijo, aceleremos. Amén. Y trajo problemas para ella y para Abraham. ¿Vale? Filipenses 1:6 dice que Él comenzará, que ya lo leímos, ¿vale? La obra que Él empezó la perfeccionará. Dios no la va a dejar a medias, la va a perfeccionar. Si Dios te metió en el horno, Él también te va a sacar del horno. Amén. Porque Dios es un Dios bueno, como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3:24. Este es el mejor ejemplo que podemos ver. Amén. Porque nosotros pensamos que fue Nabucodonosor que lo metió al horno, ¿sí o no? Porque la palabra dice que Él puso un decreto. Pero por eso Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios, como sabía que Sadrach, Mesach y Abednego lo amaban, Él permitió que entraran al horno de fuego. Amén. Y Dios lo permitió. Todo lo que me pasa, diga, todo lo que me pasa, en el propósito de Dios. ¿Escuchó? En el propósito de Dios. No por su desobediencia, no por su rebeldía, no por su desconexión. Le va a ayudar para bien. Pero lo que sí le pasa en el propósito de Dios, le va a ayudar para bien. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios. Y aunque me metan al horno de fuego, yo sé que aunque me muera, me iré con Él. Amén. Diga, estaban preparados para el horno. ¿Estaban preparados para el horno o no? Sí. Ya habían sido formados su carácter, su fe, su confianza, su paciencia. Amén. Que eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos falta? Confiar más en Dios, tener paciencia y tener fe. Porque a veces dudamos del amor de Dios, porque vemos que las cosas no salen como yo quiero. Porque, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de Sadrach, Mesach y Abednego ahí? Señor, me abandonaste, ¿cómo es que me van a meter al horno? Si yo te amo, si yo te sirvo, ¿sí o no? Eso hace un inmaduro, diga, eso hace un inmaduro. Se queja, murmura, se aleja de Dios. No, me echaron del trabajo, vaya, no voy a la iglesia. Eso hace un inmaduro. ¿Me entiende? Una persona que no se ha fundamentado en su fe, no entiende el proceso por el cual Dios te está pasando. Es que mi hijo está rebelde, ya no voy a la iglesia. Por eso tienes que esperar en Dios. Tienes que confiar en Dios. Ahí es cuando más tienes que confiar en Dios. Cuando estás viendo lo que Dios no te prometió. Amén. Porque Sadrach, Mesach y Abednego hubieran dicho, Señor nos abandonó porque no nos salvó. Permitió que nos echaran al horno. Porque los echaron al horno, Dios permitió que los echaran al horno. Amén. ¿Cómo es que Dios permite que esté enfermo? ¿Sí o no? Hay gente que está enferma y dice, voy a la iglesia y Dios me tiene enfermo. Hermano, Dios tiene el control. Porque la enfermedad a veces es el horno que te está dando carácter y fortaleza. Amén. Y no por la enfermedad yo me puedo quejar o alejar de Dios. Es cuando más tengo que confiar en Dios. No darle gloria a la enfermedad, sino darle gloria a Dios y decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida. Que fue lo que hizo Job también. ¿Se acuerdan o no? Amén. Entonces ahora el mensaje de Abednego dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? ¿Sí o no? Él mismo estaba ahí, vio cuando los echaron a los 3. Pero es lo que le digo, si Dios te mete al horno, Él va a estar contigo en el horno. Él no te va a dejar solo en el horno. Y dice, y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, echamos 3.
Y dice la palabra, y él dijo, he aquí. O sea, Nabucodonosor lo vio con sus ojos. He aquí, dice, yo veo 4. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. La gente va a decir, Señor, es que estoy en el paro, pero Dios va a estar en el paro contigo. Ay, es que estoy en el hospital, pero Dios va a estar en el hospital contigo, porque sabe que eso es temporal y te va a sacar de esa situación. ¿Me entiendes? Porque Dios está permitiendo que estés en esa situación para ver cómo reaccionas, para ver si no te quejas, si no murmuras. Amén. Pero Nabucodonosor dice, es que yo eché 3 y ahora veo 4. ¿Quién se metió con ellos al horno? ¿Quién está en el desierto con ellos? ¿Quién está en el problema y en la prueba con ellos? Pero a veces nosotros no lo vemos por estar quejándonos. Y los demás lo ven y dicen, es que él, aunque está ahí, yo lo veo bien. No le falta nada, nunca le falta el alimento, nunca le falta la salud, sus hijos, su familia, todo. Nunca le falta nada, ¿me entiende? Pero yo tengo que ser agradecido y darle gracias a Dios por todo. No te salió el negocio, dale gracias a Dios porque seguro no estás preparado para el negocio todavía. A la primera que no puedas pagar la factura de la luz, te vas a alejar de Dios. A la primera que no puedas pagar el alquiler, te vas a alejar de Dios. Porque a mí me pasó cuando empezamos el negocio. 3 veces nos cortaron la luz en el negocio porque no llegamos para pagar. Pero como habíamos pasado el proceso, pudimos soportar. Y yo decía, Dios, y orábamos, Señor, no va a permitir que nos corten la luz. ¿Y sabe qué pasaba? Nos cortaban la luz. Nos cortaban el agua. Y no podíamos pagar el alquiler. Y orábamos. Y íbamos a nuestros pastores, yo a ver si me daba algo el pastor y nada. Pero me dio una palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Hijo, me dijo, ¿qué va a pasar si no le dan la luz, si le cortan la luz? ¿Qué le va a pasar? Y yo, bueno, que no vamos a poder trabajar, se nos van a estropear las cosas que tenemos en el congelador. Pero tiene vida, me dijo. Tiene vida. Eso es temporal, eso va a pasar. Si yo a usted le resuelvo problemas, yo me convierto en su Dios, me dijo. Usted tiene que confiar en Dios ahora, aunque no le salgan bien las cosas. Y esa palabra me fortaleció y digo, es verdad. A estos hombres los metieron al fuego y estaban a punto de morir. Yo no voy a morir porque me corten la luz. Usted no va a morir si le cortan la luz. Usted no se va a morir si queda sin trabajo. Usted no se va a morir si pierde un amigo. No. Usted tiene vida y hay propósito y hay cosas más importantes todavía. Amén. Y yo me acuerdo que nos fuimos ahí, nos cortaron la luz y un vecino nos dio para conectar los congeladores ahí y nos estropearon las cosas. Estuvimos una semana sin trabajar. Y él me dijo, lo que perdieron esta semana, Dios se lo va a multiplicar la otra semana que viene. Pero pasamos por el proceso, pasamos por el fuego y permanecimos, no nos alejamos de Dios, más nos acercamos a Dios, porque pueden pasar estas cosas. Te pueden cortar la luz en casa, pueden pasar cosas en casa, y por eso vas a dejar de creer en Dios. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Estos hombres amaron a Dios, le sirvieron a Dios, y aún así fueron echados al horno. Amén. Dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro y lo amaba, pero Lázaro se enfermó y murió. El amor de Dios no está condicionado a lo que te pase a ti. No porque estés enfermo es que Dios no te ama. No porque estés sin trabajo es que Dios no te ama. Dios te ama así. Y aunque no te salgan las cosas, Dios te sigue amando. Amén. Y Jesús dice que Él lloró por Lázaro porque lo amaba, pero permitió que Lázaro se enfermara y que Lázaro muriera, porque había un propósito en la enfermedad y la muerte de Lázaro. Amén. Y era glorificar a Dios. Y al 4º día Jesús fue y lo resucitó. Amén. Porque Dios es así. Dios sabe los procesos que tenemos que pasar. Y dice aquí la palabra: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Eso es lo lindo del fuego de Dios, que el fuego de Dios no te va a consumir. El fuego de Dios no te va a destruir. El desierto de Dios nunca te va a matar. El desierto de Dios te va a fortalecer, te va a afirmar y te va a hacer más fuerte. Amén. El fuego del mundo sí te va a matar, pero el fuego de Dios no. Dice que ellos no sufrieron ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Dios mismo se metió con ellos al horno y Dios mismo los sacó. Amén. Y eso es lo que va a hacer con usted y conmigo.
Por eso tengo que aprender a ser agradecido con Dios, a darle gracias a Dios en todo. Entraron al fuego, pero no se quemaron. Permanecieron ahí, confiaron en Él. Y Dios los sacó en victoria. Porque el propósito de Dios prevalece para siempre. Amén. Prevalece para todos nosotros. Todas las cosas, diga todas las cosas. Otra vez, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Todas las cosas le va a ayudar para bien. Eso lo dijo también José. ¿Sabe qué lo dijo José? José le dijo a sus hermanos: lo que ustedes pensaron para mal, de mal para mí, Dios lo transformó para bien. Amén. Cuando los hermanos estaban vendiendo a José, el diablo dijo: aquí acabé con el sueño de José. Porque Dios, aún lo que el diablo utiliza para mal para ti, Dios lo transforma para bien. Porque no está en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Amén. Y eso es lo glorioso. ¿Sabe que los religiosos, Pilato y todos estos religiosos dijeron: ya acabamos con el Mesías? Porque lo que el diablo quiere hacer para destruirte, Dios lo convierte en algo poderoso y glorioso. Porque Jesús mismo, ellos pensaron que habían matado a Jesús. ¿Sí o no? Si usted ha leído los evangelios, muchas veces se ve en la Biblia que quisieron apedrear a Jesús, quisieron tirarlo una vez de un barranco, quisieron prenderlo, quisieron meterlo preso muchas veces y no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo permitió. Porque todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. ¿Me escuchó? Romanos 8:28, ponme, por favor. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Todo, diga todo. Bueno o malo es porque Dios lo permite. Todo es porque Dios lo permite. Dios no va a permitir que pase algo que no te pueda soportar, algo que te destruya, no. ¿Sabe qué? Dios estaba tan orgulloso de Job. Estaba tan orgulloso de Job porque Job era un varón justo, recto, temeroso de Dios. Y el diablo llegó y le dijo: no, es que Él te ama porque tú lo has llenado de bienes. Amén. Y Dios le dice: pruébalo. Pruébalo, te doy permiso, le dice al diablo. Pruébalo y ya verás que no me va a negar. Y el diablo ahí se va, porque él quería comprobarle a Dios supuestamente que Job lo amaba porque tenía riqueza, tenía posesiones, tenía hijos, tenía de todo. Y el diablo empieza a quitarle todo a Job. Si usted ha leído la historia, espero que a nadie nos pase eso, que no sé qué haríamos. Pero Job empieza a perderlo todo, todo, todo. Y Job no se quejó, no renegó de Dios. Y vino su mujer y le dijo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete ya. Imagínense, su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? De Job, perdón. Hablas como una mujer fatua, necia, insensata. Eso quiere decir. Y Job dice: recibiremos lo bueno de Dios solamente y lo malo no. Si Dios me lo quitó, Dios me lo va a dar también. ¿Me entienden? O sea, Job entendía que estaba siendo procesado y que todo lo que Dios le había dado se lo podía volver a dar. Eso dijo Abraham también. Porque los que aman a Dios, y sabemos, dice el apóstol Pablo, diga: ahora yo sé, antes no sabía, pero ahora yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas, buenas y no tan buenas, amén, dígalo, ahora sé que todas las cosas, buenas y no tan buenas, me van a ayudar para bien, pero conforme al propósito por el cual fui llamado. Por eso usted tiene que estar seguro, todo le va a ayudar para bien. Todo le va a ayudar para bien. José por eso no se quejó. Dijo: tranquilos, hermanos, que ustedes pensaron que me hacían mal, pero me estaban haciendo bien. Porque Dios utilizó su envidia, su egoísmo para acercarme más al propósito. Dios utiliza todo lo malo para convertirlo en lo bueno. Amén. Pero qué bueno puede salir de este problema, puede decir usted. Algo bueno Dios va a sacar de ahí. Algo glorioso Dios va a sacar de ahí. Qué bueno va a salir de la enfermedad. Algo bueno va a sacar de ahí Dios. ¿Qué va a salir de la falta de trabajo? Algo bueno Dios va a sacar de ahí. ¿Qué va a salir de este problema que estoy pasando? Algo bueno va a salir de ahí. Porque todas las cosas, a los que aman a Dios,
Dios las transforma para bien. Porque estamos en su propósito, estamos en su rueda, en las manos del alfarero. Amén. Tenemos que dar gracias en todo. ¿Sabe que a veces nos quejamos de cosas insignificantes? Que no me sonó la alarma y me dormí, ¿sí o no? No le estoy diciendo que se duerma. Pero esta historia ya le he contado varias veces. Cuando pasó en las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? A mucha gente no le sonó la alarma. Mucha gente perdió ese tren para ir al trabajo. Mucha gente se le pinchó la rueda del coche ese día. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estaba guardando de la muerte. Y esa gente, cuando después decían, gracias a que el tren me dejó, yo no morí ese día. Gracias a que la rueda del coche se me pinchó, yo no morí ese día. Gracias a que el despertador no me sonó ese día, yo no morí ese día. Porque había gente que tenía que estar ese día en las torres y no estuvo ahí. ¿Sabe por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero nosotros lo primero que hacemos es quejarnos. Y una vez Dios, me acuerdo que el Espíritu Santo me corrigió una vez que yo iba para Palamos, iba afanado. Eran los días que yo venía de Palamos, que vivíamos en Palamos. Y me acuerdo que el coche empezó a hacer un ruido. Y yo, vamos tarde y no sé qué, y tengo que parar. Y me metí a la gasolinería ahí del Esclán. Y de repente me acuerdo que voy a ver la rueda y había como un trapo enredado en la rueda ahí. Y yo me paré. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, te estoy guardando de algo, no te quejes. Amén. Y ahí yo entendí que por algo había pasado eso. ¿Me entienden? Y ahí dejé de quejarme, ahí le di gracias a Dios, porque a lo mejor Dios me estaba guardando de un accidente en la carretera. Hermano, en un minuto podemos nosotros morir, en un minuto nos pueden pasar cosas. Pero a veces lo primero que hacemos es quejarnos y llorar y decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Tenemos que ver más allá de lo terrenal y ver el propósito de Dios. ¿Me entienden? Todo lo que te pasa te va a ayudar para bien. ¿Lo entiende o no? Todo lo que te pasa te va a ayudar para bien. Lo bueno y lo no tan bueno. Y ese día, gloria a Dios. Gloria a Dios que nos pasó eso. Quitamos eso, quité ese trapo y ya me fui tranquilo en la carretera. Con cuidado, porque a veces el afán y lo que nosotros queremos hacer nos desenfoca del propósito de Dios. Amén. Y hacemos las cosas ya por hacerlas y no pensando en que estamos en el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, no se queje y dele gracias a Dios en todo. Amén. Job 2:10, y con este termino. ¿Qué es lo que le decía antes? Job 2:10. Dice, y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? Dice Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Porque a veces ustedes sí o no dan aquellas ganas de quejarse. Pero hermano, por eso dice la palabra que hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Y tardos en airarnos. Amén. Por eso yo hoy lo invito a que seamos agradecidos a Dios. Y que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Póngase de pie. Yo quiero que usted hoy reconozca que está en las manos del alfarero. Y que hoy Dios está haciendo una obra perfecta y gloriosa en usted.